Continuamos a través de Primera FM, Iván Echavarría Bambán, y gente de esta comunidad, de esta sociedad dominada por las diferentes redes o plataformas sociales. Aquí estamos en este viernes 9 del mes de octubre del año 2020, en Out de Primera. Rápidamente un vistazo a lo que fue el discurso del excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Anoche a partir de las 9, a través de una cadena de radio y televisión, se dirigió a todo el país. Aparentemente el discurso fue motivado por presiones de algunas medidas impositivas que querían introducir o que habían introducido en el proyecto de ley del presupuesto para el año 2021, y esto trajo mucha reacción de diferentes sectores. Entonces el mandatario a las 9 arrancó con su alocución, inició dando un diagnóstico de la situación económica del país con la pandemia, no solo en nosotros, en República Dominicana, sino el mundo, que ha estado tambaleándose por esta crisis económica y que ha visto caer la economía de la República Dominicana en 8.4%. Ha caído la economía de la República Dominicana desde marzo hasta el mes de agosto, señores. Es increíble, pero es la mayoría de los países. ¿Cuáles sectores se han beneficiado? El sector medicina y algunos comercios. Las personas obligatoriamente han comprado más porque el gobierno está subsidiando a muchos sectores e incluso empleados, y entonces el comercio ha mantenido su ritmo más o menos, un poquito más, un poquito menos, en la medida de las posibilidades. Pero los medicamentos y las clínicas le ha ido mucho mejor con esta pandemia. Ya la vacuna está. Entonces el presidente Abinader hablaba de que el PLD quería instaurar una dictadura que es responsable de convertir los fondos públicos en patrimonio privado. Esas son palabras textuales del discurso. También decía que aún a esta fecha no ha encontrado la magnitud del daño causado por los PLDistas durante el gobierno. Sobre todo se refirió mayormente a los últimos 8 años del presidente Danilo Medina, porque ustedes saben que República Dominicana tiene un problema de corrupción endémico desde que nació, desde Pedro Santana. O sea, tenemos el problema en la corrupción en la República Dominicana desde Pedro Santana, Buenaventura Báez, cruzando por Lilis, por Balaguer, por Trujillo. Bueno, con Trujillo era quizá un poco más difícil porque el único que podía atacar, y él decía que él era el dios para Trujillo, él era el dios del país. O sea, eso creía Trujillo. Entonces ahí quizás hubo menos corrupción, pero él se apropió de todo en la República Dominicana. Entonces dice el presidente en su discurso que la persecución de la corrupción, que va a ser implacable, y que ya la Cámara de Cuentas, también se refirió a que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías correspondientes que se le han solicitado, porque corresponde, según el presidente Luis Abinader, corresponde a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y que todos esos miembros de la Cámara de Cuentas tienen que renunciar porque no se puede trabajar así. Pero de todo modo, y que el PLD estaba blindado, pero que sí, que la Contraloría General de la República va a hacer las auditorías correspondientes a través de la Contraloría General de la República, porque él dice que en su gobierno no va a haber corrupción. O sea, o que si hay corrupción y se detectan los casos, va a ser implacable, según el presidente de la República está diciendo eso. Entonces las auditorías, también habló de que de que se depositaron al Ministerio Público ya
los expedientes de las irregularidades del caso de Hormigón Almado. Aquí hay unos 11.500 millones y que ya eso está en manos del Ministerio Público también, que a través de los abogados de la Procuraduría General de la República va a investigar exhaustivamente los contratos de Odebrecht para que todo sea y que esa compañía, que según él tiene el peor fraude de la historia de América Latina y el país, entonces que todos esos contratos se le den para abajo. Incluso habló de que en Punta Catalina se realizaron 62 pagos por 39 millones en soborno. Se habló de eso. Entonces, al final también estuvo hablando de la confianza de diferentes sectores, inversiones tanto extranjeras como locales, de que sí, que el sector turístico ya el 40% va a empezar poco a poco a operar y que para diciembre se espera que un 60% ya esté en operación del sector turístico. Habló de las inversiones que quiere hacer el gobierno tanto en Pedernales como al otro extremo prácticamente de la isla, allá en Montecristi. También estuvo hablando de eso el presidente anoche. Habló de que, por ejemplo, el presupuesto no sé, pero algo muy importante y que uno entiende que fue parte que motivó el discurso, es que no se va a cargar, o sea, las medidas impositivas que se querían someter tanto como en el salario de Navidad como en las compras por internet, y que en este 2021 no va a haber reforma fiscal ni va a haber medidas impositivas. Y la Barrick Gold se consiguió unos 45 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 2.600 millones de pesos, para entonces que la Barrick, y para amortiguar el presupuesto del año 2021, que ustedes saben que es de 1.000.000.000, o sea, 37.000.000.000 de pesos. Eso es mucho cuarto, y que hay un déficit de un 3%. Estamos hablando de un 15%, es un 18%, entonces hay un déficit de un 3% del presupuesto en la República Dominicana para el 2021. Dijo que algunos presupuestos se mantienen, el 4% de educación, eso se mantiene, y que estamos hablando de 195.000 millones de pesos que se le llega a educación por el 4% del Producto Interno Bruto del país. Habló del salario de los policías, que va a aumentarlo a $300 y que ya para final de su gobierno estaría en los 500 prometidos. Esta y otras fueron las palabras del presidente anoche en un discurso leído de aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Señores, saludos especiales para Estela Payano, que está reportando la sintonía. Un día como hoy nace John Lennon. John Winston Lennon fue un extraordinario cantautor, compositor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, nacido en Liverpool un día como hoy, 9 de octubre de 1928, nació John Lennon, 9 de octubre de 1940 exactamente. Y ustedes saben que a los 16 años ya había fundado su primera banda, y a los 20 inició con el grupo de los Beatles, que famoso en aquellos años, extraordinario, revolucionó el mundo. Pero también un día como hoy, señores, 9 de octubre, falleció, fue asesinado en Bolivia el Che Guevara. 9 de octubre del año 1967 fue asesinado en La Higuera, Bolivia, el conocido como el Che Guevara, que fue un médico, un político, un guerrillero, un escritor y periodista argentino, pero nacionalizado cubano. Sus aportes fueron extraordinarios, de la ideología del Che Guevara, extraordinaria. Saludos para el Gordo que está en contacto con nosotros.
y fue de las personas que acompañó a Fidel Castro en 1959 a asaltar el cuartel allá en La Habana y dar el golpe de estado a la dictadura de Fulgencio Batista, que Cuba lo gozó, lo disfrutó porque salían de un dictador, pero llegaba otra dictadura que todavía está, porque Castro llegó en 1959 al poder en Cuba y todavía hoy en el 2020 están los Castro dominando Cuba, señores. Eso es extraordinario. Miren, finalmente el programa mundial de las Naciones Unidas, el PMA, es el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se obtuvo el Nobel de la Paz 2020 por su lucha contra el hambre a nivel mundial. La agencia de la ONU, su sede en el palmarés, el primer ministro etíope que recibió el Nobel del 2019, ahora esta edición del 2020, señores, es el Programa de Alimento de las Naciones Unidas, PMA, un aporte muy importante, muy significativo, y más ahora en estos tiempos que ellos en plena pandemia están llevando alimentos a muchos lugares del mundo que verdaderamente lo necesitan. Señoras y señores, continuamos a través de Primera 88.1, Iván Echavarría, out de Primera. Mi gente de esta comunidad, de esta sociedad dominada por las diferentes redes o plataformas sociales, manténganse ahí todo el tiempo. Saludos para Juana Payano, el Gordo Gordo y todo el que esté en sintonía.